Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 621 a 630. Capítulo 621 Espacio subterráneo. Incluso si te encuentras con un ataque de tipo, ¿aún puedes lanzarte un hechizo defensivo a tiempo? Al escuchar el sonido crujiente en su mano que se convirtió en silencio, Glenn levantó las cejas. El tipo desconocido frente a él le trajo muchas sorpresas. Desde la perspectiva de Glenn, la fuerza general del mago era entre todos los magos que había visto, él. Puede clasificarse al menos entre los 15 primeros, y la crueldad previa del oponente puede brindarle muchos puntos de bonificación. En este caso, esta persona merece morir aún más. Sin cambiar su expresión, Glenn una vez más apretó el puño que se transformó en Obscurus, luego levantó ligeramente su mano izquierda y luego golpeó el suelo con todas sus fuerzas con el objeto que tenía en la mano. El sonido de las pizarras rompiéndose resonó por toda la oficina, y el piso de la oficina se abrió instantáneamente y aparecieron grietas por todas partes, bloqueando la vista, pero todo fue borrado por el hechizo mágico de Glenn. Después de que el humo y el polvo se disiparon y la visibilidad del aire volvió a la normalidad, pensó Glenn, y la aterradora mano negra y roja comenzó a encogerse hacia el centro, y finalmente restauró por completo la apariencia original de su mano izquierda, y actualmente sostenía dos objetos. En su mano izquierda, una varita mágica, así como la prótesis de ojo que usa el falso Moody. Como era de esperar, estas deberían ser cosas más importantes para el verdadero Moody, por lo que Glenn las conservó por el momento. Glenn casualmente sacó un accesorio de iluminación y lo arrojó al techo. La luz se encendió y la oficina que había apagado las luces debido al ataque de Glenn volvió a brillar. En el medio de la oficina, Glenn controló a Obscurus para lanzar al falso Moody y atravesar el gran agujero en el suelo. ¿Y dónde se abrió el gran agujero? En realidad había un subterráneo escondido a 3 metros debajo del piso de la oficina. En ese momento, un hombre con ropas andrajosas, carne ensangrentada y la cabeza torcida yacía entre los escombros en medio de la cueva, retorciéndose constantemente. Sus manos y pierna izquierda estaban en formas irregulares, retorcidas y dobladas. La pierna protésica de madera no tuvo la misma suerte que la varita y el ojo protésico de Moody, y ahora ha sido desechada en un montón de aserrín mezclado con escombros. El falso Moody ya estaba inconsciente debido al dolor y el impacto. Su rostro estaba pálido y la sangre manchaba el extraño rostro cubierto de cicatrices. El ascenso y descenso de su pecho era casi imperceptible, saliendo más aire y entrando menos. Como si estuviera a punto de morir, la apariencia de la muerte, a pesar de que lanzó la maldición de la armadura de hierro para sí mismo antes de ser golpeado por el Obscurus de Glenn, el impacto del torrente negro y rojo y la compensación despiadada de Glenn después de la maldición de la armadura de hierro. Estaba roto. Debajo del cuchillo, el falso Moody todavía estaba en un estado crítico. Pero Glenn definitivamente no dejaría que este tipo muriera tan fácilmente. La información que quería obtener aún no se había obtenido. Entonces saltó por el gran agujero, conjuró varias botellas de poción mágica con sus propias manos, levantó la mano y giró la cabeza del falso Moody, le quitó la barbilla al oponente y luego vertió la poción en la garganta de la otra persona. Tos, tos. El falso Moody, cuyos órganos internos estaban dañados y cuyas costillas rotas le perforaron los pulmones, levantó la cabeza inconscientemente y luchaba por respirar, luego le dieron una gran cantidad de líquido, lo que no le impidió respirar. Muerte, y su boca estaba llena de líquido bloqueando el paso de oxígeno a los pulmones, estaba en coma y siguió su instinto de supervivencia, inclinando la cabeza hacia un lado en un intento de dejar que el líquido de su boca saliera de su boca. Pero, ¿cómo pudo Glenn permitir que la otra parte siguiera desperdiciando estas pociones que ya se desperdiciaban en personas moribundas? Glenn, que lo esperaba, pateó la barbilla dislocada del falso Moody, provocando que cerrara la boca obedientemente con un clic. Ahora este tipo finalmente puede beber la poción mágica que puede colgar su vida, y tal vez incluso comerse algunos de sus propios dientes. Esta serie de eventos sucedió en solo 2 o 3 segundos. Hermione, Dumbledore y la profesora McGonagall, quienes eran responsables de ayudar a Glenn, entraron al salón de clases con sus varitas. Sin embargo, hay una gran sensación de sacar una espada y mirar a su alrededor perdido.
No, ¿qué pasa con la persona de enfrente? Justo ahora, estaban afuera de la oficina de defensa contra las artes oscuras, siguiendo la orden de Glenn de atacar después de 3, 2, 1, y preparándose para coordinar el ataque con Glenn. Como resultado, después de que Glenn hizo el gesto de 1, estaban rodeados por una gran cantidad de personas. Una bola de material negro y rojo ocupó todo el campo de visión, seguida de un fuerte ruido y el sonido de varios objetos rompiéndose. Cuando pudo volver a ver claramente las cosas frente a él, Glenn ya había hecho retroceder el silencio que se había extendido por toda la oficina y comenzó a saltar hacia el gran agujero que apareció de la nada. Hermione, que caminaba rápidamente delante de los dos profesores, llegó primero al gran agujero. Luego miró hacia abajo, sus ojos temblaban mientras miraba fijamente el cuerpo extremadamente retorcido frente a Glenn, y dudó. Glenn, ¿estás seguro de que este tipo se ha vuelto así? ¿Hay alguna forma de obtener información de él? ¿Por qué siento que va a morir en el próximo segundo? No importa, utilicé una poción mágica para mantener temporalmente la vitalidad de su cuerpo. Debería poder sobrevivir hasta que recopilemos información útil de su mente. Los ojos de Glenn habían vuelto a su color negro original. En este momento, había usado magia para abrir los párpados falsos de Moody y directamente comenzó a usar legilimancia para leer la memoria del oponente. Los magos poderosos generalmente tienen formas de proteger sus recuerdos para que otros no los vean, como la oclumancia. Vencer al falso Moody actual hasta que parezca que se está muriendo es la forma más rápida de romper la oclumancia. Es sencillo, simple y tosco. Después de todo, la gente está casi muerta e inconsciente. ¿Quién tiene la energía para mantener y proteger su propia memoria? ¡Ay, Dios mío! Dumbledore y la profesora McGonagall también vieron al falso Moody que había perdido por completo su forma humana. Afortunadamente para Dumbledore, ya conocía la crueldad de Glenn, pero al igual que Hermione, las comisuras de sus ojos se movieron levemente y la profesora McGonagall se tapó la boca y exclamó, con incredulidad. Aunque había oído hablar del estilo de lucha de Glenn de Hermione y Dumbledore, ambos lo habían modificado razonablemente. Esta era la primera vez que la profesora McGonagall había visto a Glenn en persona luchar y el final. Frente. Al ver la expresión de su decano cada vez más asustada, Hermione comenzó a pensar en formas de desviar la atención de la otra parte. Cuando Hermione estaba buscando un buen tema para hacer esto, vio algo escondido aquí en el espacio subterráneo debajo de la defensa contra él. La oficina de artes oscuras, no muy lejos de Glenn, estaba el hombre que fue atado con cuerdas y cayó al suelo, también inconsciente. Mira. Es el verdadero señor Moody. Dos Moody, uno real y otro falso, yacían tranquilamente en el espacio subterráneo, pero lo que les sucedió en ese momento fue completamente diferente. Sin embargo, Hermione solo pudo decirle al falso Moody que se lo merecía. Capítulo 622 ¿Qué piensas? Mientras Hermione exclamaba, Dumbledore y la profesora McGonagall también desviaron la mirada y también vieron al hombre atado por la cuerda. Sí, esta persona no es Alastor Moody, ¿quién es? Matthew Moody parecía estar dormido. Su pecho subía y bajaba, y yacía tranquilamente en el suelo. Su cuerpo estaba atado con cuerdas. El lugar donde llevaba el ojo mágico estaba vacío y su mano derecha debería. También está vacío el lugar para la prótesis de pierna, que obviamente fue quitada por el falso Moody para disfrazarse. Hermione saltó al gran agujero ligeramente, evitando al falso Moody no humano, y luego se puso en cuclillas frente al Moody real, inclinándose para mirar a la otra persona, evaluando la situación de la otra persona. Es la maldición del robo de almas. También está la maldición del coma. Hermione frunció el ceño, basándose en sus observaciones, juzgó cuán afectado estaba el verdadero Moody en ese momento. Sí, es la maldición Imperius. Afortunadamente. La otra parte necesita a mi viejo amigo vivo. En ese momento, Dumbledore y la profesora McGonagall también bajaron al espacio subterráneo, y Dumbledore conjuró una manta gruesa y cubrió al verdadero Moody. El espacio aquí es una superposición temporal, la fuente del espacio es el cofre de Alastor. La profesora McGonagall notó la rareza de este espacio subterráneo. Después de sentirlo por un tiempo, descubrió algo extraño. Sus ojos se dirigieron a una gran caja que ya estaba en ruinas. Entonces agitó su varita y una suave luz blanca se extendió y se adhirió a las paredes del espacio subterráneo, estabilizando con éxito el espacio expandido de forma antinatural.
Después de todo, este espacio viene con la caja de Moody, y ahora que la caja ha sido destruida por el ataque de Glenn, el espacio en la caja ha quedado expuesto. Si no se mantiene, cuando el poder mágico en la caja se pierda por completo, el espacio aquí colapsará y desaparecerá. La profesora McGonagall sintió que no había hecho nada durante su visita de esta noche y que solo estaba aquí por diversión. Actualmente, Glenn estaba usando legilimancia para buscar información en la mente del pretendiente, y Hermione y Dumbledore estaban controlando a Moody debido a ella. Condición física, no tuvo más remedio que buscar algo que hacer, ayudarlos a estabilizar el espacio y hacer algunas cosas logísticas. La razón principal es que la anciana gata aún no se ha recuperado del shock causado por las consecuencias del trueno de Glenn. Por un momento, su cerebro sufrió un cortocircuito y no quería pensar en nada. Cosas más sencillas para presumir. Estoy ocupado. Hay algunos rastros de maldiciones en su cuerpo, pero no son graves. Sin embargo, la maldición Imperius lanzada por esta persona es demasiado ignorante y el impacto es demasiado grande. Alastor necesita un largo periodo de descanso para despertarse y puede que tenga que estar en casa de Madame Pomfrey durante meses. Dumbledore soltó el dedo que estaba en la frente de Moody. Exhaló un suspiro de alivio y se levantó con calma. Luego miró en dirección a Glenn y preguntó con voz profunda: Glenn, deberías haber visto el mensaje de la otra parte. Glenn, que estaba inmerso en el casting de legilimancia, aún podía dedicar parte de su mente a escuchar y responder las preguntas de Dumbledore. Asintió y dijo con calma: él es Barty Crouch Jr. Tan pronto como salieron estas palabras, las expresiones de Dumbledore y la profesora McGonagall se volvieron extrañas, y Hermione, que no sabía el nombre, parecía confundida. Barty Crouch Jr. Esta persona está relacionada con el señor Barty Crouch, director del Departamento de Intercambio y Cooperación Mágico Internacional del Ministerio de Magia. Dumbledore asintió seriamente y explicó la pregunta de Hermione. Sí, ese es el nombre del hijo del señor Crouch. Pero Barty Crouch Jr. murió en Azkaban hace más de 10 años. Tras las palabras de Dumbledore, la profesora McGonagall gritó con incredulidad, pero era natural que estuviera tan sorprendida. Después de todo, no es fácil aceptar la resurrección repentina de una persona que ha estado muerta durante muchos años. El Barty Crouch Jr. que murió era en realidad la señora Crouch. Durante una visita a la prisión, la señora Crouch tomó la poción multijugos para reemplazar a Barty Crouch Jr. Crouch estaba en prisión en Azkaban, y esto porque el tipo nunca traicionó su lealtad a Voldemort. Fue encarcelado en su casa por la maldición Imperius lanzada por el viejo Barty Crouch que quería ocultar la verdad. En ese momento, Glenn había terminado de leer los recuerdos de Barty Jr. y Crouch. Debería comprender completamente el resultado del incidente, así como la conspiración de la otra parte para noquear y reemplazar a Moody como maestro en Hogwarts. Incluso si no sabía sobre la situación de la pequeña Barty, Hermione estaba tan estupefacta como Dumbledore y la profesora McGonagall después de escuchar la información de Glenn. ¿Sustituir una cosa por otra? ¿Existe tal operación? Glenn se frotó los ojos algo secos, sacó un frasco de gotas para los ojos que preparó y comenzó a gotearlas él mismo. Al ver que varias personas estaban en silencio, Glenn continuó contando la información que vio. Hay otra cosa más importante. Aparece Voldemort. Hermione no pudo evitar abrir mucho los ojos. Aunque había adivinado más o menos a este respecto, después de todo era solo una suposición. Si era posible, la niña todavía no quería involucrarse prematuramente con el gran villano Voldemort. Barty Crouch Jr. se deshizo de la maldición Imperius de su padre durante la final de la Copa Mundial de Quidditch. Después de liberar la marca tenebrosa y ser herido por mí, fue controlado por Barty Crouch Sr., pero 2 días después, Voldemort los encontró y rescató al chico del control de su padre, y al mismo tiempo controló a Barty Sr. con la maldición Imperius, obligándolo a seguir trabajando normalmente. Por cierto, Voldemort tiene un cuerpo simple que parece el de un bebé raro. Hablando de esto, Glenn frunció levemente el ceño. Sintió que alguien debería haber ayudado a Voldemort, de lo contrario le sería difícil obtener un cuerpo que pudiera acomodar su alma remanente. Con respecto a este punto en la memoria de Barty, Voldemort no se lo mencionó. Glenn suprimió la falta de información por el momento y continuó. Entonces, Barty Crouch Jr.
Atacó furtivamente al señor Moody y luego ingresó a Hogwarts como su identidad, y su objetivo era ayudar a Voldemort a llevar a Harry Potter al frente. En la memoria de este tipo, Voldemort parecía querer obtener un cuerpo completo a través de algún tipo de ritual. He visto el plan general. Barty Crouch Jr. Y Voldemort han planeado todo y él todavía está perfeccionando los detalles. Por supuesto, no tuvo oportunidad de perfeccionarlo. Porque Glenn vio en la memoria del pequeño Barty su plan de llevar a Hermione y Harry Potter a conocer a Voldemort. Glenn se paró frente a Barty Crouch Jr. Luego se giró para mirar a Dumbledore, y en sus ojos oscuros, una luz aterradora se desvaneció. Tengo un plan que puede usarlo para dañar gravemente a Voldemort. Pero necesito una compensación adecuada, profesor Dumbledore, ¿qué piensa? Capítulo 623. La clase está por comenzar. Durante los siguientes 2 días, Glenn asistió a todas sus clases y se quedó en la sala de los menesteres, incluso Hermione empacó y le trajo 3 comidas. Siempre ha sido una persona que terminará las cosas importantes con anticipación y este asunto está relacionado con su próximo plan. En comparación, el contenido del curso de este semestre que Glenn había dominado ya el semestre pasado parece tan importante. Sí, Dumbledore aceptó la solicitud de Glenn después de una larga consideración, pero Glenn aún no le ha contado a nadie más sobre su plan, e incluso Hermione no lo sabe. Pero eso se debe a que Glenn no ha descubierto cómo convertir la conspiración de Barty Crouch Jr. contra Harry Potter en una herramienta para su siniestro Voldemort. Aún necesita pensar detenidamente. Después de todo, Glenn no es una supercomputadora y puede deducir un plan adecuado y razonable de una sola vez. Aunque ya tiene un prototipo de la estrategia basada en el truco de Barty Crouch Jr. Después de todo, sigue siendo solo un prototipo. Hay que darle un buen pulido. Debido a que quería implementar este plan y seguir los planes de Voldemort y Barty Crouch Jr. Para lograr su objetivo final, el proceso requería arriesgar su vida. Glenn necesitaba ser responsable de sí mismo, y aún más responsable de Hermione. Debido a que este plan está relacionado con la seguridad de Hermione, ¿quién hubiera pensado que las manos de Barty Crouch Jr. serían tan rápidas? De hecho, escribió el nombre de Hermione en el correo que le envió a Voldemort y ya lo envió. En la carta escrita por Barty Crouch Jr. describió a Hermione como una pequeña bruja extremadamente talentosa que fue reconocida y apreciada por el propio Dumbledore. Nació en Muggle y también tomó la iniciativa de incluir a Hermione en el plan. No es realista interceptar el correo que se ha enviado. Si esto continúa, Hermione, una maga genio de origen Muggle, quedará expuesta a la vista de Voldemort, quien odia a los Muggles y obviamente está muy feliz de deshacerse de esa persona. Los Muggles y la pequeña bruja que era cercana de Dumbledore mataron a este genio no adulto en la cuna de antemano. Cuando pensó en esto, Glenn quiso revertir el tiempo y el espacio hasta que Barty Crouch Jr. acababa de tomar medidas contra Draco por la tarde. En un instante, saltó y mató a tiros al maldito tipo en el acto. De la memoria de la otra parte, podemos saber que la comunicación entre Barty Crouch Jr. y Voldemort es una comunicación de una sola línea, es decir, Barty Crouch Jr. enviará cartas a Voldemort para informar la situación, pero Voldemort solo recibirá ellos y no responder. Dejará el asunto a Voldemort para que termine. Una vez enviada esta carta, la información que Voldemort obtuvo y el plan correspondiente en su mente cambiarán, y quiere imitar la letra de Barty Jr. para revertir las ideas de Voldemort y eliminar el nombre de Hermione de su mente. Obviamente es algo que no puede ser logrado, e incluso puede despertar el estado de alerta de la otra parte, lo que sería un problema grave. Así que tenemos que hacer otros planes, pero afortunadamente Glenn ha completado esta parte de la planificación. Después de todo, nada es más importante que Hermione. Glenn había estado recluido en la sala de los menesteres durante 2 días, y era jueves por la tarde. Después del almuerzo, los muy inusuales estudiantes de Gryffindor no fueron tan juguetones como antes. Al ingresar al aula de defensa contra las artes oscuras, tocaron el timbre. De hecho, llegó temprano al salón de clases, charlando en voz baja y esperando la aparición de Ojo Loco Moody, el profesor de defensa contra las artes oscuras. Además, estos pequeños leones juguetones se sentaron en las primeras 3 filas. Los niños más juguetones, Harry, Ron y otros, en realidad se sentaron en la primera fila al frente del aula por primera vez.
Quizás fue porque la clase de defensa contra las artes oscuras del profesor Madeye Moody tuvo una respuesta extraordinaria a otros magos jóvenes que ya habían tomado la clase. Las noticias sobre lo genial que la clase de Madeye se extendió como la pólvora y fluyó hacia los pequeños leones están mirando. Esperamos con ansias la primera lección de defensa contra las artes oscuras del cuarto año de hoy. Además, Ojo Loco todavía estaba en el vestíbulo para darles una lección a los pequeños leones Draco, quien constantemente se había burlado de ellos en el pasado, aunque esas magias no impactaron y fueron detenidas por la profesora McGonagall, todavía los trataba bien. Deja escapar un mal aliento por ellos. La reputación de Madeye Moody entre la casa Gryffindor es extremadamente alta, superando incluso la del profesor Lupin el año pasado. Hermione miró sorprendido a Harry y Ron que estaban al otro lado del pasillo, su expresión era un poco extraña. Estos dos muchachos hojearon libros para obtener una vista previa del curso con anticipación. ¿Está saliendo el sol por el oeste? Y no parecen saber que el falso señor Moody disfrazado de Barty Crouch Jr. ya no está, y que el verdadero señor Moody todavía está inconsciente en la casa de Madame Pomfrey. Hermione había visto a Glenn retirarse y concentrarse en el trabajo estos días, y se había calmado por primera vez en mucho tiempo. Se concentró en estudiar en un compartimento separado en la sala de los menesteres, tratando de compensar el semestre faltante. Tiempo de estudio el semestre pasado. A la niña no le importaban los asuntos mundanos, aprendí mucho directamente. Así que no conocía las noticias sobre Madeye Moody en su universidad en los últimos 2 días y no podía entender por qué sus compañeros de clase estaban tan emocionados hoy. Después de sorprenderse, Hermione solo se sintió aliviada al ver que los pequeños leones de Gryffindor en realidad comenzaron a amar el aprendizaje. La niña siempre tuvo la sensación de que sus hijos finalmente se habían iluminado y comenzado a progresar. Entonces la expresión del rostro de Hermione se suavizó involuntariamente y miró a Harry con una sonrisa. Al ver a este último mirar hacia atrás, la niña sonrió y asintió. Pero el corazón de Harry estaba realmente apretado. Tenía que saber que la última vez que vio a Hermione mostrándole esa expresión fue cuando fue derrotado por Draco nuevamente en el club de duelo. Por enojo y con ganas de progresar, decidió ir a Hermione cuando participó en un estudio grupal en una reunión de estudio organizada por Min, y fue vista por Hermione. La niña incluso hizo una copia de sus notas y ejercicios que había hecho diariamente y se los dio a Harry como estímulo. Sin embargo, la cantidad de estudio de Hermione no era aceptable para la gente común. Harry miró el vasto cielo frente a ella. De él, la montaña de preguntas de práctica en edificios de gran altura y terrenos planos hizo que todos se sintieran entumecidos. La realidad de su ambición original de estar motivados se vertió directamente con una gran cantidad de agua fría. Después de apretar los dientes y escribir durante un día, tuvo una pesadilla esa noche. Luego, al día siguiente, Harry no podía quedarse quieto. Ahora, Hermione estaba tan enojada que apretó los dientes y nunca lo miró bien en el futuro. Entonces, en la mente de Harry, Hermione le sonrió así, tal vez algo terrible iba a suceder de nuevo, y la cantidad de ejercicios terribles aún estaba viva en su mente. Así que rápidamente giró la cabeza hacia atrás, un poco como la sensación de estar abandonado en clase y ser observado con muerte por el maestro en el acto. Hermione movió las comisuras de su boca y sacudió la cabeza. Soy tan terrible. Justo cuando estaba pensando en esto, la puerta del salón detrás de él se abrió y lo que siguió fue el sonido de alguien caminando por el suelo. Pero el corazón de Hermione de repente se congeló. Porque ese sonido no era algo que las personas con piernas sanas pudieran hacer. Había un cierto sonido mezclado con los pasos, como metal cayendo al suelo, crujiente pero entumecedor. Este es el sonido que solo las prótesis de piernas pueden hacer. ¿Es este Ojo Loco Moody? Capítulo 624 Actuando. Hermione empujó su silla con fuerza y se levantó. La varita ya estaba en su mano. Miró hacia el pasillo detrás de ella con sorpresa. Ojo Loco Moody se apoyó en un bastón, cerró la puerta del aula de defensa contra las artes oscuras y caminó por el pasillo con dificultad. ¿Pero no debería el verdadero profesor Moody seguir en la enfermería de la escuela? Barty Crouch Jr., que estaba disfrazado de profesor Moody, también fue golpeado hasta dejarlo discapacitado por Glenn y se lo llevó como recompensa por ejecutar su plan. Entonces, ¿quién es este Moody?
Si el verdadero Murdy pudiera venir a darle una clase de defensa contra las artes oscuras, Hermione naturalmente estaría tan emocionada como sus otros compañeros de clase. Después de todo, este es un auror legendario con una rica experiencia en la lucha contra las artes oscuras. Ella definitivamente podría hacerlo. Aprender muchos conocimientos útiles unos de otros. Pero Hermione sabía lo que le pasó a Murdy, así que no era como los otros pequeños magos. Después de todo, hasta ahora pensaba que sería Snape quien les enseñaría defensa contra las artes oscuras en lugar de Murdy. Snape, un viejo conocido, enseñó defensa contra las artes oscuras durante 3 años. No solo obtuvo el puesto que más deseaba, sino que también le dio a la casa Slytherin puntos extra en esta clase. Naturalmente, Hermione no tenía expectativas para la defensa contra las artes oscuras. La clase de artes oscuras, y la niña incluso pensó en secreto en las maravillosas expresiones en los rostros de todos cuando vieron que la persona que asistía a la clase no era el profesor Murdy, sino el profesor Snape. Ya sea que estuviera sorprendida o tuviera la misma expresión de lo que había comido, Hermione pensó en todo, pero nunca pensó que además de los 2 Moody, habría un tercer Moody que podría levantarse y seguir enseñándoles. En cuanto a por qué es el tercero, es porque Hermione sabe muy bien que tomará mucho tiempo recuperarse por completo de la maldición Imperius lanzada sobre el Ojo Loco real, y que no puede ser interferido por el mundo exterior, y Barty Crouch Jr. Ki no ha podido resucitar. Es difícil decir si todavía está vivo como recompensa para Glenn. Es aún más imposible seguir fingiendo ser Moody y venir a clase. En el salón de clases debe estar la tercera persona que se hace pasar por Moody. Oye, falso. Fingiendo. Fingiendo. Pretender. Ay. Un destello de luz pasó por la mente de Hermione, y los ojos de Hermione, que originalmente estaban muy abiertos debido al shock, se abrieron aún más. Sus hermosos ojos marrones brillaban con brillo. Ella solo miró a este Moody de ojos locos, como si quisiera ver a través de la verdadera identidad de la otra persona escondida bajo la piel. Y la otra parte encontró la mirada de Hermione sin dudarlo, y los dos simplemente se miraron el uno al otro en silencio. La niña parecía saber quién era este chico. Hermione de repente se levantó y sorprendió a los pequeños magos que la rodeaban. Sus ojos involuntariamente se apartaron del profesor Murdy, que acababa de entrar por la puerta, y vieron que Hermione todavía sostenía su varita. Casi la habían golpeado antes. Le dio una lección con una maldición, y los ojos de Draco de repente se iluminaron cuando fue regañado frente a su decano. ¿Podría ser que este viejo le puso las cosas difíciles a Hermione debido a lo que sucedió antes? Desde la perspectiva de Draco, Hermione tiene mal genio. Si se le pone difícil sin ningún motivo, definitivamente no lo dejará ir, incluso si es un profesor. Después de todo, esta pequeña bruja ya ha luchado en el campo de batalla de la vida o la muerte. Ha sucedido varias veces. Ya no es un estudiante común y corriente. Justo cuando estaba pensando en esto, Hermione se levantó y de repente levantó las manos y se estiró, con una expresión de disfrute en su rostro. Luego se disculpó con todos tímidamente. Lo siento a todos, he estado estudiando todo el día hoy y mi cuerpo está un poco rígido. Casi tuve calambres hace un momento, así que me levanté y me estiré. Espero que no les importe. Luego se inclinó ante el profesor Moody mientras todos miraban que... Profesor, lamento haber alterado el orden de la clase. Por favor, perdóneme. La figura que avanzaba de Ojo Loco Moody se detuvo frente a Hermione. Su horrible rostro lleno de cicatrices todavía estaba sombrío e inexpresivo, y sus 2 ojos, uno grande y otro pequeño, uno real y otro falso, lo miraban fijamente. Se sentía como si sacara su varita en el siguiente segundo y convirtiera a Hermione en un gatito con un hechizo. Se liberó un estallido de baja presión opresiva. Todos los pequeños magos en el aula estaban jadeando bajo esta presión invisible. Justo cuando todos pensaban que este profesor loco y malhumorado iba a hacer algo, él simplemente asintió con calma. Te perdono, no lo vuelvas a hacer la próxima vez. Ahora siéntate. Una voz ronca familiar rugió y Ojo Loco Moody volvió a dar pasos. La prótesis de pierna en forma de garra que llevaba en su pie derecho quedó expuesta fuera de su bata y caminó hacia el podio con un sonido metálico. No había nada bueno que ver, y la atención de todos pasó de Hermione a su profesor de defensa contra las artes oscuras. Ojo Loco subió al podio y Hermione se recostó en su asiento obedientemente.
Pero si alguien notara la expresión de Hermione ahora, se sorprendería al descubrir que Hermione, quien originalmente estaba tranquila e incluso un poco desinteresada en esta lección, en realidad mostró una expresión expectante en este momento, como si hubiera visto lo que le interesa es lo mismo. Cosa. Entonces, ¿por qué Hermione no estaría interesada? Si acaba de ver a través del disfraz de Moody no. 3 a través de su propia intuición, ahora ha confirmado completamente la verdadera identidad de Moody no. 3 a través de evidencia concluyente. Cuando se estaba disculpando con Ojo Loco Moody hace un momento, los dedos de la niña nunca dejaron de usar el código Morse a su lado para enviar mensajes a la persona de enfrente. Y tal como ella deseaba, el opuesto de Ojo Loco Moody también le respondió en código Morse de la misma manera. Soy yo. La suposición de Hermione era correcta, la verdadera identidad de Moody no. 3 no era otra que Glenn. Si quieres utilizar el plan formulado por Barty Crouch Jr. y Voldemort como base, entonces alguien debe desempeñar el papel de Madge Moody, en lugar de Snape, quien ha codiciado la cátedra de defensa contra las artes oscuras durante mucho tiempo. El segundo día de clases obtuve el derecho a asistir a clases. Todos los profesores tienen sus propias cosas con las que estar ocupados. Si quieres disfrazarte perfectamente como Alastor Moody, solo puedes tomar la poción multijugos, y el tiempo efectivo de beber la poción multijugos durará mucho tiempo, por lo que otros profesores no pueden convertirse en esto. Persona. El candidato a pretendiente. Pero el plan aún necesitaba continuar, por lo que Dumbledore naturalmente asignó esta tarea a Glenn. Como estudiante, Glenn tiene mucho tiempo libre y es capaz de controlar títeres de alquimia. También tiene abundantes reservas de conocimiento y experiencia en la lucha contra el mal. También es muy poderoso y competente en las habilidades de disfraz. En realidad, está desempeñando el papel de Moody. Y venir a clase en su nombre fue la elección correcta, así que no se negó. Sin embargo, a Hermione ya no le importaban estas cosas en absoluto. La niña ahora solo sabía que la clase de defensa contra las artes oscuras estaba a punto de despegar. Por supuesto, para ella. Capítulo 625. Conozco esta pregunta. Madge Moody cojeó detrás de la mesa del podio con sus muletas, se sentó y luego golpeó el suelo con sus muletas, causando un gran ruido, y este sonido también dejó atónitos a todos los pequeños magos. Se sorprendieron y charlaron con los compañeros se vieron obligados a detenerse y se concentraron mucho. Glenn, quien ha enseñado a estudiantes en su vida pasada y en esta, todavía tiene algo de experiencia en educación, sin mencionar que ha observado el comportamiento de los profesores durante las clases durante los últimos 3 años. Sobre esta base, junto con la información sobre el estilo de actuación del propio Moody y los planes de lecciones que había preparado desde la mente de Barty Crouch Jr. Hace 3 días, junto con el propio disfraz y las habilidades de imitación de Glenn, asumió por completo la identidad del profesor de defensa contra las artes oscuras, Alastor Moody. Guarda tus libros de texto, no los necesitarás en mi clase. A través del hechizo de cambio de voz, Glenn rugió con voz áspera. Los pequeños magos apresuradamente pusieron los libros sobre el escritorio en sus mochilas. Cuando se miraron, todos pudieron ver en los ojos de los demás. De hecho, es el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras. Ni siquiera usa libros de texto en clase. En comparación con el aprendizaje aburrido y seco del contenido del libro, los jóvenes magos en su edad activa naturalmente prefieren cursos prácticos relativamente gratuitos, como la clase que les dio el profesor Lupin el año pasado, que fue reconocida y elogiada por toda la escuela. Me pregunto qué tipo de cursos nos traerá este profesor Meowdy, a quien los mayores llaman pantalones tailandeses calientes. Glenn no trajo un libro de lista. Podía saber de un vistazo si algún estudiante estaba ausente, por lo que no era necesario pasar lista antes de la clase, por lo que comenzó a guiar a los estudiantes al salón de clases. Recibí 2 cartas de tus profesores el semestre pasado, el profesor Lupin y el profesor Snape, que me presentaron tu situación de estudio. Dominaste muchos conocimientos básicos sobre cómo tratar con criaturas mágicas oscuras el semestre pasado. ¿Es correcto? Para arreglar su disfraz, Glenn comenzó a vaciar su mente, separar sus sentidos y separar una perspectiva de sí mismo. Era responsable de observar si había lagunas en su actuación desde la perspectiva de los demás y la perspectiva que quedaba.
El cuerpo comenzó a concentrarse en interpretar el papel de Madeye Moody. Cuando recibió esta tarea, pasó un día entero aprendiendo más cosas secretas sobre Madeye Moody de parte de Dumbledore, para completar su papel en el minibús de Moody. Comportamiento como se ve en la mente de T. Crouch. Glenn se ha transformado completamente en Moody, para poder decir lo que diría el verdadero Moody. Entonces, después de que los estudiantes respondieron que estaban de acuerdo, Glenn continuó con la deducción y dijo lo que Moody podría haber dicho. Es muy bueno, pero todavía no es suficiente. Aún tienes muy poco conocimiento sobre cómo lidiar con hechizos, especialmente magia negra. Por lo tanto, en las siguientes lecciones, te dejaré experimentar los métodos de confrontación entre magos y te enseñaré cómo lidiar con la magia negra entrante. Los hechizos vienen en muchas formas, incluyendo hechizos y sus correspondientes contra maldiciones, hechizos de craqueo, etc. Su esencia es que los poderes mágicos que se combinan en ellos son diferentes. De acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Magia, solo debo enseñar maldición, eso es todo. Si no estás en sexto grado, no debería decirte cómo es la magia negra ilegal, diciendo que eres demasiado joven para lidiar con estas cosas. Pero estas son viejas regulaciones del Ministerio de Magia. Personalmente, creo que esto es demasiado atrasado y equivocado. El salón de clases estaba muy silencioso, a excepción del discurso de Madeye Moody. Todos escucharon atentamente sus palabras. Moody se apoyó con ambas manos en las muletas como raíces de árboles frente a él, una grande y otra pequeña. Sus dos ojos escanearon en silencio rostros de cada pequeño mago presente, y se podía ver por las expresiones en sus rostros que sus palabras habían despertado su interés. No puedes defenderte de hechizos que nunca has visto o aprendido antes. Esto es inevitable. Tienes que estar preparado para todo. No puedes dejar de entenderlo solo porque no puedes verlo ahora. Cuanto más conocimiento tengas, mejor. No importa lo que hagas, debes estar preparado para un día lluvioso. Lo mismo ocurre con la defensa contra las artes oscuras. Cuando un mago oscuro está a punto de atacarte con magia negra ilegal, no puedes esperar que te diga qué tipo de magia va a lanzar para torturarte antes de lanzar la magia. No lo harán. Tonto, si te recito un hechizo abiertamente, siempre debes estar atento y confiar en tu conocimiento de magia negra para juzgar el hechizo que la otra parte está a punto de lanzar, para que aún tengas la posibilidad de hacerlo. Protégete. Las duras palabras de Madeye Moody, junto con los golpes rítmicos de su bastón, golpearon las mentes de todos en la audiencia como un pesado martillo. Las expresiones de los pequeños magos también se volvieron serias, y pusieron cada palabra de la instrucción de Madeye. Fue absorbido en mi mente. Después de todo, esta es la verdadera forma de sobrevivir en el mundo mágico. Si no comprendes el hechizo lanzado por la otra parte, tu probabilidad de sobrevivir a este hechizo se reducirá considerablemente. Solo si te conoces a ti mismo y al enemigo podrás sobrevivir. 100 batallas. Los jóvenes magos han estado practicando esto durante 2 años consecutivos. Lo aprendí a través de años de lucha contra oponentes en el Duel Club. Cuando otros afirman algo con lo que te identificas, el sentido de identidad en el corazón de esa persona mejorará enormemente. Madeye Moody escaneó una vez más los rostros de todos los que estaban debajo del podio. La alta frecuencia del contacto visual puede hacer que las personas que reciben instrucción en la audiencia presten mucha atención, porque su identidad actual es Madeye Moody. Así que Glenn dejó de lado temporalmente la suya. Problema psicológico de sentirse incómodo con la vista de los demás. Una mirada muy familiar vino desde el centro de la primera fila del salón de clases, el lugar más cercano a él. Ojo loco Moody miró y vio a Hermione mirándolo expectante, sus grandes ojos brillantes parpadeaban. Ella misma para hacer algo que ella quería hacer. Pero Ojo loco Moody no pudo entender la insinuación de la niña. Entonces Ojo loco Moody volvió a cambiar temporalmente a Glenn, porque Glenn era quien mejor entendía a Hermione. Después de volver a los pensamientos de Glenn, Glenn inmediatamente entendió lo que Hermione quería decir, así que tosió y comenzó a hacer preguntas. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué hechizos lanzados por magos serán castigados por las leyes mágicas más severas? Eso es todo ahora. Hermione levantó las manos y se levantó inmediatamente. Profesor, conozco esta pregunta.
Capítulo 626. Comienza la pequeña clase de Glenn. Si le preguntaras a Hermione qué era lo que más le interesaba en la clase de defensa contra las artes oscuras que les dio Glenn, quien se hacía pasar por Moody, definitivamente sería la pregunta de clase que aparecería en cualquier clase. Hermione pensó en esto inmediatamente después de descubrir que Moody se hacía pasar por Glenn, lo que hizo que la niña casi gritara de emoción. En los últimos 3 años, cada año los profesores recién contratados de defensa contra las artes oscuras no podían continuar enseñando durante su trabajo debido a uno u otro incidente que Snape, el decano de la casa Slytherin, se hacía cargo de las tareas educativas de este curso. En otros cursos, excepto en el curso de pociones, donde Snape también es profesor, Hermione, que es una estudiante destacada y se esfuerza por ganar más puntos de la Copa de la Academia para su universidad, levanta desesperadamente la mano para responder las preguntas del profesor en clase. Preguntaron y sus esfuerzos por ganar puntos fueron obvios para todos. Una gran cantidad de puntos de la Copa de la Casa Gryffindor se dispararon debido a los esfuerzos de Hermione, y la marea estaba subiendo. Pero si se encuentra con un curso donde Snape es el profesor, Hermione, que puede obtener al menos 10 o 20 puntos en una clase en otras materias, no obtendrá ni un solo punto, e incluso tendrá que ver cómo sus compañeros de Lyon's College son golpeados por Snape. Snape encontró fallas como huevos y le descontaron 10 puntos. Snape también aprovechaba el momento en que Hermione no podía sumar puntos para hacer preguntas a los estudiantes de su propia universidad locamente para ganar puntos. Los 2 cursos principales fueron tomados por Snape. Hermione se sintió agraviada cuando fue atacada. Aunque la profesora McGonagall también quería que su universidad ganara la Copa de la Academia, la anciana gata no era tan buena como el viejo murciélago. Es una locura, y todavía mantiene la frecuencia de hacer preguntas en clase, por lo que Hermione siempre ha fantaseado con cuando podrá encontrar un profesor que esté dispuesto a hacer preguntas en clase y no la obligue a levantar la mano si se lo toma como algo personal. De esta manera, Hermione puede ganar puntos y disfrutar en esa clase. Ahora su fantasía se ha hecho realidad, su novio se ha convertido en su profesor y el corazón de la pequeña late con tanta emoción que está a punto de saltarse de su garganta. Se acerca un futuro brillante, estoy decidido a ganar la Copa de la Academia. Glenn naturalmente vio la intención de Hermione como estudiante de Slytherin, pero no le importaron honores como el campeonato de la Copa de la Academia, decidió seguir los deseos de la niña. Después de todo, Hermione trabajó diligentemente durante 3 años y ayudó a Gryffindor a ganar el campeonato el primer año. Sin embargo, fue una pena que se perdiera el campeonato debido a varios accidentes en los 2 años siguientes. Muy bien, Granger, responde tú. McGonagall asintió y llamó a Hermione. La niña se levantó inmediatamente y se levantó de la multitud de pequeños magos que temblaban porque las preguntas planteadas por McGonagall eran demasiado aterradoras. Cuando se trata de qué tipo de maldición resultará en el castigo más grave, entonces las 3 maldiciones imperdonables más aterradoras del mundo mágico son las que se llevan la peor parte. Hermione, que estaba iluminada, estaba radiante y enérgica. Aunque dijo la más aterradora, no había rastro de miedo en su rostro en este momento. A diferencia de otras personas que escucharon las palabras 3 maldiciones imperdonables. Los pequeños magos formaban un marcado contraste. Después de todo, Hermione ya no es una persona común y ha visto muchos hechizos mágicos malignos. Su novio conoce las 3 maldiciones imperdonables si quiere aprenderlas, aunque los requisitos previos para lanzar hechizos se lo impedirán. Será difícil emitirlos, pero si realmente quisiera aprender, aún podría aprenderlo. Entendió que las cosas con las que entró en contacto habían estado durante mucho tiempo más allá del alcance cognitivo de sus compañeros. En tales circunstancias, estaba naturalmente más tranquila que otros estudiantes. En primer lugar, es una maldición que roba el alma y no causa mucho daño a la persona maldecida, pero el efecto es muy extraño. Su nombre es alma fuera del cuerpo. Si la persona maldita no tiene forma de resistir esta maldición maligna, o tiene la resistencia a la maldición que roba el alma, será infectada y su cuerpo y conciencia serán completamente controlados por el lanzador. McGonagall asintió y dijo con agradecimiento. Sí, esta maldición causó muchos problemas al Ministerio de Magia hace más de 10 años. Luego McGonagall agitó su mano y un lindo ratón blanco apareció en su mano. Luego sacó la varita de McGonagall, señaló al ratón y gritó. El alma está fuera del cuerpo.
El pequeño ratón blanco infectado saltó de la mano de Ojo Loco, luego se puso de pie y comenzó a golpear y patear con sus cortas patas. Su mirada linda e inocente hizo reír a los pequeños magos. Pero Draco y Neville no se rieron. Porque cuanto más miraban, más sentían que los movimientos realizados por este pequeño ratón blanco controlado por la maldición Imperius eran cada vez más similares a las habilidades de lucha que Glenn les enseñó. No, ¿quién es este profesor? Aparte de ellos, Ojo Loco de pie en el podio no sonrió. Con un pensamiento, controló al ratón blanco para detener sus habilidades de lucha y lo controló para clavarle las garras en los ojos. La risa feliz se detuvo de repente y los pequeños magos observaron con horror cómo el ratón blanco manipulado usaba sus patas para mover las cuencas de sus ojos. La sangre fluía de sus cuencas y patas, tiñéndolo de rojo. Unos segundos más tarde, el ratón blanco, cuyo cerebro se hizo papilla, cayó sobre la mesa con un golpe. Es algo aterrador tener el control del cuerpo completamente controlado por el lanzador. Puedo hacer bailar a este ratoncito blanco, o puedo hacer que aplaste su propio cerebro con sus garras. Imagínate, si te llevan un mago oscuro, control de la maldición del alma, ¿cuál será el resultado? Te pedirán que te perfores la garganta, el corazón o el cerebro con tu propia varita. Es posible que te pidan que saltes desde un acantilado y caigas en un charco de carne. También te pueden pedir que camines dentro del agua hasta que haya oxígeno disponible, exhausto. Por supuesto, hay más métodos malvados. Te controlarán para que hagas las cosas que haces habitualmente, pretenderán ser normales, acecharán en algún lugar y esperarán hasta que quieran que logres sus objetivos, y luego te convertirán en una persona normal. El detonante del incidente. Incluso cuando hablaba de cosas malvadas y aterradoras, la voz de Mad Eye no tenía ninguna fluctuación emocional. Junto con su rostro aterrador, los pequeños magos comenzaron a temblar. Hace muchos años, muchos magos estaban controlados por la maldición Imperius. El Ministerio de Magia hizo grandes esfuerzos para distinguir entre personas normales y aquellas que estaban controladas. La voz de Mad Eye se hizo cada vez más baja, y de repente rugió fuerte como si estuviera enfermo. Pero la maldición Imperius puede ser defendida por magos. En las clases futuras, aprenderás varios métodos de defensa, pero esto requiere una fuerza de voluntad muy fuerte para hacerlo. Solo aquellos que son verdaderamente talentosos pueden hacerlo. Y los medios más efectivos, la principal defensa contra la magia negra, ya sean las 3 maldiciones imperdonables u otros hechizos, es evitar ser golpeado por los hechizos lanzados por otros. Capítulo 627 Maldición Cruciatus y Maldición de Muerte. No hay forma de defenderse de la magia negra que sea más efectiva que evitar directamente la trayectoria de la magia del oponente para evitar ser golpeado. Este es el método de combate mágico más respetado de Glenn, pero debido a que la condición física de los magos es solo ligeramente mejor que la de los muggles comunes, es imposible para ellos alcanzar el mismo nivel de magia que Glenn puede hacer simplemente moviéndose sin hacer ejercicio. Y el entrenamiento correspondiente para esquivar puede resolver la magia que se lanza a los magos enemigos uno tras otro, por lo que, en términos generales, es común que los magos esquiven tanto como sea posible mientras usan el contrahechizo del hechizo mágico y el rayo mágico puro. Compensa la magia que no se puede evitar. Ahora que ha llegado a ser profesor, incluso si finge para dar conferencias a los estudiantes, a Glenn no le importa compartir algunas cosas realmente útiles con los jóvenes magos. De lo contrario, será una completa pérdida de tiempo, y él lo hará cuando luche contra Voldemort en el futuro. Es posible que necesites usar su poder, pero es mejor hacer alguna inversión por adelantado. Al igual que el grupo de estudio establecido por Hermione, la niña es responsable de gestionar a los miembros del grupo de estudio, formular reglas, hacer planes de estudio, impartir conocimientos y guiar a los miembros del grupo de estudio de acuerdo con sus aptitudes. Algo que consume mucha energía, Glenn. Personalmente, no estaba dispuesto a dejarla estar tan cansada todos los días, pero como a Hermione le gustaba y estaba dispuesta a invertir activamente sus propios esfuerzos en ello, Glenn no interfirió y decidió respetarlo. Y hay otro beneficio potencial de establecer un club de estudio, es decir, Hermione puede reunir a los mejores pequeños magos de Hogwarts. Esta es una tendencia muy poderosa, ya sea ahora o en el futuro cercano, una fuerza que no se puede subestimar. Cuando Glenn disfrazado de Ojo Loco terminó de hablar, los jóvenes magos guardaron silencio. Habían quedado completamente impactados por su demostración de la maldición Imperius y sus duras palabras.
Aunque el miedo se extendieron en sus corazones, lo que los pequeños magos no se dieron cuenta fue que sus ojos brillaban intensamente en ese momento, lo cual era una señal que solo aparecería cuando su concentración estuviera absolutamente concentrada. Los pequeños magos han memorizado firmemente las advertencias de Mad-Eye, y las imágenes y palabras que tienen delante todavía aparecerán en sus mentes muchos años después. Entonces Granger-san, continuemos. Ojo Loco asintió hacia Hermione, haciéndole un gesto para que continuara. Después de la maldición Imperius, es el hechizo más malvado y cruel entre las 3 maldiciones imperdonables que personalmente considero como el más malvado y cruel. Generalmente lo usan los magos oscuros para torturar a sus oponentes e interrogar la magia negra de cada uno, la maldición Cruciatus. Habiendo dicho esto, Hermione miró a Neville, que estaba sentado en la silla sin dejar ningún rastro. Neville captó la vista de Hermione y supo lo que quería decir. Sacudió la cabeza y le dio a Hermione una leve sonrisa. Estoy bien. Esto fue lo que Hermione interpretó de la sonrisa de Neville. Neville apretó su varita en secreto. Ya no tenía miedo de la maldición Cruciatus. Sin embargo, aunque Hermione había curado por completo a sus padres, esto no significaba que Neville ya había decidido buscar venganza. Un día en el futuro, castigaré personalmente a esos mortífagos que una vez torturaron a mis padres. Al ver que Neville realmente había superado su sombra psicológica, Hermione ya no se preocupó de que su introducción a la maldición Cruciatus lo irritara, así que continuó. La maldición Cruciatus, el nombre del hechizo es maldición Cruciatus. Cuando es golpeado por una maldición Cruciatus lanzada con éxito, la persona maldecida sentirá un dolor insoportable. Si el hechizo se lanza continuamente, la persona maldecida se volverá loca debido al dolor insoportable, e incluso al final, convulsionarás y morirás. Es una magia negra muy malvada. Hermione explicó con gran detalle, por lo que Glenn no planeó decir más y fue directo a la demostración para los pequeños magos. Sacó otro ratón blanco y usó un hechizo mágico para hacerlo más grande. Apareció una gran rata blanca del tamaño de la mitad de la mano de Lunes. Mirando al ratoncito blanco, que todavía estaba un poco confundido por la situación, Mad-Eye extendió su varita inexpresivamente y gritó: «Desgarrador y desgarrador». La luz eléctrica roja brilló y, al contacto, las extremidades de la rata se encogieron repentinamente y luego comenzaron a gritar desgarradoramente, su cuerpo tembló y se retorció locamente, y toda la cara de la rata se distorsionó, como una persona ahogándose. Como si intentara agarrar una pajita que le salvara la vida. La deslumbrante luz roja iluminó todo el aula de defensa contra las artes oscuras y también iluminó los rostros pálidos de los pequeños magos. Mad-Eye dejó de torturar al ratón blanco y usó magia para dislocar sus vértebras cervicales para liberarlo rápidamente y ponerlo en un sueño como el de un bebé. Lo colocó junto al cuerpo del primer ratón blanco. Mientras los magos jóvenes no sean sordos y ciegos, podrán comprender los efectos de la maldición Cruciatus. Glenn estaba a punto de dar el siguiente paso, así que miró a Hermione nuevamente. Después de recibir la señal de Glenn, Hermione secretamente hizo un gesto de ok y tosió para que los pequeños magos lentos volvieran a sus sentidos. Lo que quiero presentar a continuación es la maldición más aterradora e infame entre las 3 maldiciones imperdonables. Todo el mundo debería saber de qué se trata. Magia oscura que puede quitar la vida de los seres vivos en un instante. Tiene muchos nombres: maldición asesina, maldición mortal, maldición asesina, y su hechizo es... Hermione no dijo nada, pero extendió la mano y le indicó a Glenn que comenzara su actuación. Mad-Eye agitó la mano y un lindo y alegre ratón blanco apareció en la mesa del podio. Como un ratón experimental entrenado por Glenn, todavía parecía muy bien educado incluso si estaba en un entorno desconocido. Mesa de podio. Pero cuando Ojo Loco le apuntó con la punta de su varita, el ratoncito blanco empezó a inquietarse, y parecía haber sentido el desastre que estaba a punto de sobrevenirle. Entonces se escapó. Pero ya era demasiado tarde. La malvada luz verde oscura, acompañada de un rugido caótico, mordió su cuerpo como una serpiente venenosa. No hubo ningún grito después de que la luz verde se disipó, el ratón blanco yacía tranquilamente sobre la mesa, sin duda perdiendo su vitalidad. Shusu, esta vez realmente voy a morir. El salón de clases quedó completamente en silencio y Hermione volvió a sentarse en silencio después de terminar de hablar. Al ver esto, Mad-Eye asintió con satisfacción. Es imposible luchar y resistir. No existe ningún hechizo mágico que pueda contrarrestarlo.
Actuará directamente sobre el alma de los seres vivos y puede destruir la vitalidad de todos los seres vivos. Si quieres escapar de esta maldición mortal, puedo hacer. Solo hay dos cosas. Primero, como dije al principio, haz lo mejor que puedas para evitarlo. El segundo es usar magia para atraer otros objetos y bloquear esta maldición. Estas tres maldiciones son las que debes enfrentar y resistir. Ten en cuenta lo que te enseño y mantente siempre atento. Quizás pueda salvarte la vida en el futuro. Por cierto, debido a la destacada actuación de Granger, sumaré 30 puntos a Gryffindor. Capítulo 628. No te lo puedes perder. Los hechos han demostrado que Glenn interpretó a Madeleine Moody y enseñó lecciones a los estudiantes en lugar de él, que todavía estaba en coma. No era demasiado mayor y no había estado expuesto a muchas cosas, pero tenía una curiosidad y un espíritu aventurero incomparables. Los pequeños magos están llenos de asombro y asombro ante estas tres maldiciones malvadas, peligrosas e imperdonables. Tienen miedo de estas tres espeluznantes magias malvadas y temen que estas magias caigan sobre sus cabezas y sobre las personas cercanas a ellos. Por lo tanto, estos miedos se convirtieron en su alimento y, junto con el interés que Glenn despertó con éxito, cada estudiante de la clase recordó firmemente los puntos de conocimiento que aprendieron en esta lección y diligentemente los escribió palabra por palabra en su cuaderno. La enseñanza furiosa y rugiente del profesor Moody, desde el principio, hizo que los pequeños magos sintieran que la otra parte los iba a comer, y gradualmente se convirtió en una motivación para concentrar su energía y promover su estudio serio. Que el mago oscuro podía usar en la batalla los iluminó repentinamente. Las teorías que contó dividieron las cosas originalmente oscuras en fragmentos de información que podían entenderse fácilmente. Los estudiantes no pudieron evitar maravillarse en secreto. La actuación de Madeleine en el aula cambió a los estudiantes que originalmente le tenían miedo al asombro y respeto por este profesor con una personalidad especial. Pero parte del crédito de que los pequeños magos sintieran el cambio fue Hermione, porque después de toda la lección de defensa contra las artes oscuras, Ojo Loco básicamente la iluminó 5 o 6 veces, precisamente por ser Hermione una persona inteligente, valiente y atrevida. Estudiante, los ojos aterradores y feroces de Ojo Loco no se posaron en los otros estudiantes que ya estaban temblando por su demostración de las tres maldiciones imperdonables. La rugiente enseñanza de Ojo Loco fue completamente resuelta por Hermione, quien se puso de pie y con calma respondió la respuesta correcta. En esta clase, a los ojos de otros pequeños magos, Hermione era como aparecer frente a todos antes de que ocurriera el desastre. Viento y lluvia y lleva la carga hacia adelante. Por un tiempo, la imagen de Hermione se hizo mucho más alta en la mente de los estudiantes. Sin embargo, Hermione nunca pensó en esto. No le importaban esas cosas en absoluto. Estaba casi loca por responder preguntas y ganar puntos de la copa universitaria al hacerlo. ¿Cómo podía siquiera pensar en llegar a ese nivel? Obtuve 50 puntos en una clase. Merlín, ¿es esto una especie de paraíso? Después de decirles a sus amigos, disculpándose, que iba a quedarse y hacerle preguntas académicas al profesor Moody para que no tuvieran que esperarla, Hermione reprimió su corazón y esperó hasta que todos los demás en el aula de defensa contra las artes oscuras se hubieran ido, saliendo. Solo después de que ella y Madeleine se separaron, finalmente no pudo controlar sus emociones y gritó incontrolablemente. «Te lo mereces». El efecto de la poción multijugos que bebió Madeleine acababa de terminar. Todo el cuerpo de Madeleine cambió en un estallido de niebla blanca. Su rostro se distorsionó, las cicatrices desaparecieron y su piel volvió a ser suave, seca y griega. La longitud comenzó a cortarse, el color se volvió negro, se volvió flexible y adquirió un rastro de curvatura. Con un sonido metálico, la prótesis de madera de su pierna derecha cayó al suelo y creció una pierna real. Y lo llevaba en la cara en la cuenca del ojo. El ojo protésico también saltó de su órbita, y cuando lo atrapó, un ojo negro familiar tomó su lugar. Con ropa holgada, Glenn volvió a ser Glenn. Al ver que Glenn había vuelto a cambiar, Hermione no pudo contener más sus emociones, así que se arrojó directamente sobre él, enterró la cabeza en sus brazos y gritó fuerte. Hermione, que había sido reprimida por un desconocido maestro de la casa de Slytherin llamado Snape durante muchos años, se sentía orgullosa. Los 50 puntos que obtuvo en esta clase le habrían tomado más de una semana en años anteriores. Snape los obtuvo al encontrar fallas y deducir constantemente. Agujas. Después de gritar, Hermione levantó la cabeza de los brazos de Glenn con el rostro rojo, miró a Glenn y dijo enojada.
Glenn, ¿por qué no me dijiste algo tan importante con anticipación? Antes de que entraras, siempre pensé que sería el profesor Snape quien se haría cargo de la clase. Después de que entraste, pensé que algo había sucedido y saqué mi varita. Glenn se rascó la cabeza. No tenía intención de ocultarle esto a Hermione. De hecho, no creía que fuera necesario. De todos modos, Hermione definitivamente se daría cuenta de ello más tarde y sería cuestión de tiempo antes de que lo supiera. Al hacerlo, después de todo, ha estado bastante ocupado estos días, preparándose para planes futuros, y se olvidó por completo de este asunto debido a la fatiga. Sin embargo, al haber crecido y haber estado con Hermione durante tanto tiempo, Glenn también sabía cuál era el enfoque más correcto ante esta situación. Lo siento, es mi culpa. Glenn decidió disculparse. Hermione puso los ojos en blanco. Aunque la disculpa de Glenn fue muy sincera, siempre sintió que Glenn estaba pasando por algún tipo de proceso. Sin embargo, Hermione no tenía ningún sentimiento de disgusto por este asunto. Ella no era una persona tan irracional, simplemente quiere burlarse de su novio. Hermione probablemente podría adivinar que este era otro plan secreto elaborado por Glenn y Dumbledore, pero no tuvo tiempo de decírselo antes. Efectivamente, después de que Hermione miró a Glenn por un tiempo, Glenn se aprovechó de él. Además, le contó a Hermione todo sobre sus planes y los de Dumbledore. Por ahora, este es nuestro plan, porque durante este periodo necesitamos hacer pensar a Voldemort que Barty Crouch Jr. todavía está acechando de manera segura en Hogwarts sin ser descubierto por nadie, así que desempeñaré el papel que se suponía que debía desempeñar. Después de que el profesor Moody se despierte y recupere su salud, juzgaré si quiero continuar desempeñando el papel en función de la situación. Un minuto después, Glenn le contó a Hermione la historia completa de su plan. No es de extrañar que la recompensa que le pidió al profesor Dumbledore sea esa. Pero el paso final podría ser demasiado arriesgado, me preocupa. Glenn sacudió la cabeza e interrumpió a Hermione, su tono sonaba tranquilo. Dumbledore ha juzgado el objetivo final de Voldemort a través de la memoria de Barty Crouch Jr. No es racional luchar de frente. Pero si quieres debilitar la fuerza del oponente y allanar el camino para una victoria futura, entonces esta es la mejor oportunidad. El proceso es ciertamente peligroso, pero los beneficios que se pueden obtener de él van más allá. No podemos perder esta oportunidad que la otra parte nos presentará. Además, todavía te tenemos a ti, Hermione. Los ojos de Glenn se volvieron más brillantes. Puso sus manos sobre los hombros de Hermione y la miró ligeramente. Mientras puedas dominar esa habilidad, creo que podemos evitar todos los riesgos. Capítulo 629 Resistir la maldición que Imperius. Después de que cada pequeño mago tomó la primera clase de defensa contra las artes oscuras del semestre, este curso del que más se quejaron en el pasado se ha convertido en el curso más popular y esperado entre los estudiantes de la escuela. Cuando Glenn se hizo pasar por Ojo Loco Moody y dio clases a los estudiantes de cada grado, el plan general del plan de estudios se eligió directamente de lo que el propio Moody había preparado en su caja, y simplemente añadió algunos de sus propios pensamientos y comprensión, en general. Sigue el proceso organizado por Moody. Hay que decir que este legendario Auror también es muy bueno en educación y enseñanza. Los cursos que establece permiten a los jóvenes magos escuchar atentamente cada clase. Sin embargo, para completar sus preparativos lo más rápido posible y al mismo tiempo necesitaba ahorrar energía y tiempo para enseñar a un gran número de estudiantes, Glenn ya había pedido 2 semanas de permiso a los profesores para la clase que iba a asistir. Entre los profesores, solo 2 conocedores, el profesor Dumbledore y la profesora McGonagall, sabían el motivo de la licencia de Glenn. Los profesores de otros cursos vieron que Glenn se había tomado 2 semanas de licencia, y que se tomaría unos días más después de eso. Todos encontraron preocupados a Hermione, que tenía la mejor relación con Glenn, para preguntar por qué. Después de todo, Glenn también es un estudiante talentoso, y gracias a Hermione, Glenn también se ha familiarizado con los profesores que le enseñan. Los dos básicamente tienen una relación maestro-amigo con todos los profesores que imparten sus cursos. Incluso Snape, un tipo sombrío, encontró a Hermione y le preguntó insinuantemente por Glenn. Glenn, está bastante ocupado estos días. No tienes que preocuparte tanto. Te garantizo que podrá terminar lo que está haciendo y regresar a clase en unos días.
Ante las preocupaciones de sus mayores, Hermione les respondió cortésmente uno por uno e hizo su promesa. Es mejor dejarlo venir a mi oficina cuando haya terminado con su trabajo y decirle que se puede preparar el nuevo lote de pociones. Snape miró a Hermione, resopló con frialdad, agitó su túnica negra, dejó estas palabras a la ligera y se volvió para irse. Ha estado trabajando con Glenn para investigar, configurar y vender pociones caseras durante algún tiempo. Los dos maestros de pociones, maestro y aprendiz, han unido fuerzas e incluso tienen la vaga intención de monopolizar el mercado de pociones en Knockturnalle y otros mercados negros. Ya no instaló un puesto para vender pociones en persona. Si le arrojaba las pociones preparadas a Snape, la otra parte tendría una manera de venderlas e intercambiar las ganancias que Glenn merecía por galeones de oro o lo que necesitara. Materiales de alquimia y materiales de pociones. Está bien, lo entiendo, profesor Snape, por favor camine despacio. Hermione vio a Snape irse con una sonrisa y agitó la mano. La razón por la que la otra parte la fulminó con la mirada fue probablemente porque había notado que los puntos de la casa de Gryffindor se estaban disparando como un cohete, y estaba casi 100 puntos por delante de Slytherin. Después de que sucedió algo tan anormal, Snape decidió que Hermione era la culpable sin siquiera pensarlo, por lo que no miró bien a la niña ahora. En cuanto a Hermione, ella era naturalmente tan arrogante que la confusión en su corazón desapareció. Se había sentido agraviada en los últimos años. Snape era arrogante y se quedaba frente a ella intencionalmente o no, y ocasionalmente decía una palabra. Basura. Ahora, se puede decir que Hermione es capaz de destacarse y sentirse orgullosa. Hermione en jarras. Habían pasado 2 semanas desde que Glenn les dio la clase de defensa contra las artes oscuras. No hubo mucho que decir durante este periodo, pero a Hermione le resultó más interesante ver los arreglos que Glenn hizo en cierta clase. Cuando explicó en detalle cómo resistir la maldición Imperius en clase, dijo que se turnaría para cantar la maldición Imperius a cada joven mago para mejorar la resistencia de los estudiantes a esta extraña maldición. Esto naturalmente causó un alboroto en el salón de clases, pero Glenn también dijo que había pedido el permiso de Dumbledore de antemano, lo que silenció las bocas parlanchinas de los jóvenes magos. Aunque es malo usar la maldición Imperius en otros, si el lanzador es una persona confiable, entonces este tipo de método educativo es realmente factible. Así fue como Moody organizó el curso, y Glenn era demasiado vago para cambiarlo. Después de discutir con Dumbledore por un tiempo, obtuvo la aprobación de la otra parte. Es un curso realmente bueno, adelante y hazlo, Glenn. Como Dumbledore creía tanto en él, a Glenn no le importaba dar una lección tan especial en clase. De todos modos, resultó que pudo mejorar su habilidad con los hechizos liberando repetidamente la maldición Imperius. En términos generales, el joven mago que sea golpeado por la maldición Imperius por primera vez se verá afectado por el hechizo y su cuerpo será completamente controlado por el lanzador. Sin embargo, después de que Glenn completó un círculo de lecciones de este tipo para todos los grados, él descubrí que dentro de Hogwarts los pequeños magos son realmente muy talentosos. Hay 7 u 8 personas que pueden mantener sus mentes durante varios segundos o incluso liberarse brevemente de la maldición Sul Imperius lanzada por Glenn en la primera ronda. Rondas pueden marcar una gran diferencia. Hay más de 20 personas que pueden reducir el efecto de control, y entre estas personas, Neville y Draco, que han sido entrenados por Glenn, se encuentran entre ellos, incluso Harry, que no es muy bueno en eso. Ha demostrado un excelente desempeño en este aspecto. Un talento bastante bueno. ¿Pero por qué no mencionar a Hermione? Eso se debe a que, cuando Glenn pudo liberar la maldición Imperius de manera estable, ayudó a Hermione a maximizar la resistencia a la maldición Imperius, al igual que entrenando Oclumancia. Sin embargo, para no revelar que Hermione ya había sido entrenada en esta área, la pequeña todavía fingió ser controlada por Glenn cuando era su turno en clase, y luego mostró a sus compañeros varias tareas difíciles según sus propias ideas. Un elegante salto mortal se ganó la sorpresa y el aplauso de todos. Aunque ser controlado continuamente por las maldiciones Imperius de otras personas hará que la persona maldita se sienta agotada física y mentalmente, a pesar de que las piernas de los pequeños magos temblaban y se ayudaron mutuamente a salir del aula de defensa contra las artes oscuras, no expresaron ninguna queja.
Después de todo, después de tal ejercicio, sintieron que su resistencia mental y de voluntad había mejorado mucho, y tenían la sensación de que realmente se estaban volviendo más fuertes bajo una retroalimentación positiva tan benigna, los pequeños que habían soportado la destrucción del maldición que roba almas. Los magos estaban aún más entusiasmados con la clase de defensa contra las artes oscuras. Muchos estudiantes incluso le pidieron al profesor Moody que les diera algunos golpes más después de clase, intentando encender la estufa, pero Glenn se negó. ¿Estás bromeando? Ir a trabajar ya requiere suficiente tiempo, pero sus propios asuntos también requieren mucha energía. Afortunadamente, pronto fue liberado de sus propios asuntos y regresó a clase con el títere de alquimia. Hermione tenía muchas ganas de ver la escena de Glenn enseñando a Glenn. Siempre pensó que sería interesante, pero ahora había otra cosa igualmente interesante frente a ella. Ese es el tablón de anuncios frente al vestíbulo que se actualizó por primera vez en mucho tiempo. Capítulo 630. Si no pasa nada más. Torneo de los Cuatro Magos. Las delegaciones de la Escuela de Magia y Hechicería de Auxbatons, la Escuela de Magia y Hechicería de Durmstrang y la Escuela de Magia del Norte de China llegarán a las 6:00 p.m. el viernes 30 de octubre y las clases de la tarde terminarán media hora antes. ¡Wow! Genial. La última clase del viernes por la tarde es la clase de pociones. Me encanta este arreglo. Ahora es demasiado tarde para que el viejo murciélago nos envenene. Muchos jóvenes magos aplaudieron porque la clase de pociones que iban a tomar en ese momento podría terminar antes, y Hermione no pudo evitar reír. El curso de pociones actual trata sobre el desarrollo de antídotos, y la teoría y la práctica relevante son mucho más difíciles que lo que aprendieron el semestre pasado. Snape también dijo en secreto en clase que lo haría en secreto algún día en el futuro cercano. Envenena los platos de los estudiantes. Si quieres evitar ser envenenado por su veneno, debes dominar esta parte del contenido rápidamente y usar un antídoto eficaz para desintoxicarte, de lo contrario serás responsable de las consecuencias. Todos estuvieron en peligro por un tiempo. Todos sintieron que Snape no estaba bromeando con ellos. Casi se estaban volviendo locos al aprender sobre pociones y varios antídotos. El peligro para sus vidas y la presión mental no eran grandes. Pero Hermione no creía que Snape realmente pudiera estar tan loco. Todavía tenía una conclusión. Al menos no les dará veneno fatal a los pequeños magos. Un joven mago con ojos brillantes salió de la multitud y se dirigió hacia la sala común de la casa Hufflepuff. Siguió murmurando algo. Ese era Ernie Macmillan de la casa Hufflepuff. Solo queda una semana. No sé si Cedric sabe sobre esto. Tengo que decírselo. Después de decir esto, desapareció de la vista de Hermione contra el flujo de gente. Ah, Cedric. Tengo el presentimiento de que ese apuesto mayor será el guerrero de nuestra escuela. Lavender, que apareció de la nada, probablemente escuchó el murmullo de Ernie. Por un momento, puso sus manos en su pecho con admiración, mostrando una expresión un poco ninfómana. El Hufflepuff que es el número 1 en la casa. Bueno, Hermione, ¿qué piensas? ¿Cómo debería decirlo? ¿Será el guerrero de nuestra escuela? Después de todo, si no hay límite de edad, tal vez seas nuestra guerrera. Olvídate de Lavender, una pequeña ninfómana. Su declaración no tiene credibilidad. Tu opinión es más valiosa. Parvati apareció detrás de Lavender y tocó la suave carne de la cintura del oponente. La enamorada Lavender fue tomada con la guardia baja y fue golpeada por un ataque furtivo. Ella dejó escapar una dulce risa y saltó hacia un lado para proteger su propia carne. Dientes en Parvati. ¿Qué quieres decir con que mi declaración no tiene credibilidad? Conozco muy bien a los chicos guapos de nuestra escuela. ¿No sigue siendo un chico guapo? Su apariencia no tiene nada que ver con si será seleccionado como guerrero. No importa. Convertirse en un guerrero de la escuela equivale a convertirse en la cara de nuestro Hogwarts. ¿Cómo podemos hacer que un chico guapo y una mujer hermosa de primer nivel se conviertan en guerreros y brillen en el evento? Traerá la sensación a los representantes de otras universidades. Es lo mejor. Aunque lo que dijiste tiene un poco de sentido, este torneo de los Cuatro Magos sigue siendo una competencia de magia, no un concurso de belleza. Tú. Al ver que sus dos amigas estaban a punto de pelear como niños pequeños por cosas tan infantiles, Hermione rápidamente se convirtió en una pacificadora y les tapó la boca. Lo que dijo Parvati es correcto, pero lo que dijo Lavender no es descabellado.
Si yo fuera Dumbledore, definitivamente querría elegir a un jugador con la mejor apariencia y nivel mágico como guerrero, y la predicción de Gwen de esta vez es similar a lo que pensé. También creo que Cedric, estudiante de último año, es ahora un fuerte candidato para que los Warriors sean seleccionados por nuestra escuela. En términos de fuerza, el mayor Cedric es probablemente el más poderoso entre los estudiantes mayores. Ya sea conocimiento teórico mágico o habilidades prácticas, lo primero se puede reflejar en el hecho de que ocupa el primer lugar en su grado con puntajes perfectos cada. ¿O es solo el segundo? Entonces, ¿dónde está el primero? Oh, resulta que está aquí, frente a nosotros. Tienes razón, Hermione. Hablando de la clasificación del Duel Club, Parvati y Lavender mostraron sonrisas juguetonas, se quitaron la mano de la boca de Hermione, cada una puso sus manos sobre los hombros de la niña y levantó una ceja. Es difícil decir que Hermione no mencionó esto a propósito, porque el semestre pasado, antes de dejar Hogwarts e ir al Reino Dragón, Hermione, como estudiante de tercer año, tenía su clasificación en el club de duelo en el puesto número 1. Primero, todo terminó y ella se fue, dejando solo mérito y fama. Solo existía la leyenda de que su hermana dejó la escuela antes de que pudiera sentir los ojos de admiración de todos. Ahora que ha regresado a la escuela, lo ha hecho. Lo he mostrado varias veces de forma intencionada o accidental. Es por eso que Hermione aún mantiene su personalidad relativamente humilde. No finge estar sorprendida, se tapa la boca y dice: oye, ¿cómo sabes que estoy en el puesto número 1 en el club de duelo solo en los oídos? Sus mejores amigos. Dije eso, de lo contrario la reputación de la niña sería como la de Draco. ¿Draco? Al ser expuesta sin piedad por los dos, la cara de Hermione se puso un poco roja. Tosió, cambió de tema y continuó. Ejem. Luego está el carácter y la habilidad del mayor Cedric. Al menos en mi opinión, es una persona recta, amigable y muy líder. Hasta donde yo sé, los estudiantes de Hufflepuff. Todos lo respetan y se llevan muy bien. Bien con los estudiantes de las otras 3 universidades. No es exagerado decir que es un líder natural en términos de popularidad y tasa de apoyo en nuestra escuela, realmente no hay nadie como él. Hermione se encogió de hombros y Parvati y Lavender asintieron, porque esto era algo que ambas reconocían. Lo último es la apariencia y el temperamento. Aunque todavía no puedo compararme con Glenn a mis ojos, pero como dijo Lavender, los rasgos faciales son rectos y tridimensionales, guapos y seguros. Todas las personas con estética normal son así, no importa qué hombres y mujeres. Así que mi opinión personal es: si no pasa nada más, el mayor Cedric será el guerrero de nuestra escuela. Por supuesto, la premisa es que no ocurra nada inesperado. Hermione estaba pensando esto, después de todo, a juzgar por el plan elaborado por Glenn y el profesor Dumbledore, 2 consejeros turbios. Ingeniosos, definitivamente habrá algo inesperado en esta competencia de los 4 magos. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.